Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, para que YouTube pueda avisar de cuando subo nuevos vídeos. También dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp. Y es de ayuda para el canal y para que pues llegue más gente, ¿no? Vamos hoy con este vídeo. Estos exudados, también me han hecho preguntas si esos son hongos, si qué es lo que pasa con esto, si es que la planta cuando se ve eso tiene hongos, si qué es un problema, si son bacterias, si qué es lo que está pasando ahí. Bueno, vamos a contestarlo rápido. Pero antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas. Para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, me puede preguntar por ahí sin compromiso, vía WhatsApp. No es de manera gratuita, pero es por precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, si estáis interesados en ese curso. Ese curso es de, mediante la hoja y los frutos, podemos saber si le falta nitrógeno, si le falta fósforo, si le falta potasio, si le falta magnesio, si le faltan los elementos, boro, zinc, que son importantes y se pueden ver, micronutrientes, todos los elementos los vemos ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué son estos exudados? Si os fijáis, estos exudados, la planta los da en las heridas. No es un hongo, ¿vale? Desde el principio decirlo, no es un hongo. Esto que estamos viendo no es un hongo. Esto es la propia planta, es como resina, como savia de la misma planta. Son exudados naturales, ¿vale? Entonces, si tú ves que tu planta, cuando le has hecho una herida sin querer, un corte, un algo, le diste con lo que sea, los pelos de la desbrozadora, un corte, una poda. Cuando hay una poda y pasa esto, relativamente normal. ¿Qué pasa? Que nosotros, acordémonos de que el aguacate siempre es susceptible a los hongos, ¿vale? Cuando está ahí echando eso exudado, lo bueno sería que nosotros siempre que hacemos las podas, si son en ramas pequeñas, no. Ramas pequeñas me refiero al grosor de un dedo, ¿vale? Si es de más de un dedo, tenemos que aplicar, a de un dedo, un poco más, tenemos que aplicar alguna pasta cicatrizante, ¿vale? Porque el aguacate es muy propenso a la entrada de hongo y la entrada de patógenos por ahí, ya sea por daño radicular, por daño de diferentes tipos de hongos que nos atacan en el aguacate. Pero bueno, decir que esto no es un hongo, son exudados normales. Cuando nosotros hagamos podas, acordémonos de poner una pasta cicatrizante, la venden de manera comercial, o si no, mínimo, preparemos nosotros, mínimo no, que también funciona. Lo que pasa es que cuando hay lluvias, pues se va lavando y se te termina yendo. Pero yo ya he dicho de, por ejemplo, con cal normal, que ahora no me acuerdo si es hidróxido de cal o es cal, la que venden en la construcción, cal apagada, hay cal viva o cal apagada, pues con cal apagada misma y un poco, cal solo no, y oxicloruro de cobre que viene en polvo o caldo bordelés que ya es cal y cobre. Podemos ponerle un poco y hacer una mezcla y podemos sellar nuestras heridas de poda con eso. Pero acordémonos, debemos sellar nuestras heridas de poda para que intentar que no entren patógenos. ¿Qué pasa? Que cuando no hacemos esto, si la planta está debilitada, si todo eso, ella misma produce estos exudados. ¿Qué pasa también? Si no es en si es en cortes de poda, no te preocupes tanto. Deberías de coger, si le está pasando esto, si es verdad que deberías de coger. Coger se dice aquí en España, sé que en otros países significa otra cosa. Deberías de conseguir esta pasta, limpiar eso, porque esta zona está como la planta mandando información de que hay una parte dañada y por ahí pueden entrar hongos, ¿vale? Pero no significa que esos exudados sean hongos. Pero sí deberías de limpiar esa parte y ponerle un poco de pasta cicatrizante, ¿vale? Donde lo veas, ¿vale? Si es en un corte de poda, ¿vale? Deberías de hacer esto. Si estás viendo estos exudados por ramas que no hayan tenido, que no hayas hecho poda,
pues ahí deberías de preocuparte más, porque esto sí es símbolo y ves la planta un poco debilitada y ves estos exudados en los troncos sin que haya herida, o sea, que tú no le hayas provocado la herida, tú o un trabajador tuyo o lo que sea, que no haya herida, sino como que se está rompiendo la corteza del árbol y de repente aparecen estos exudados, porque son exudados naturales de la planta, no es que este exudado sea un hongo. Ahí sí deberías de preocuparte, porque a la planta estar rompiendo ella misma esa corteza, de eso significa que posiblemente tu planta esté afectada de hongo, ¿vale? Porque ella misma, cuando pasa esto, es que no tengo, la verdad que no tenía una planta que le esté pasando eso, pero para que lo tengáis en cuenta, si es en alguna poda, como se está viendo aquí, esta planta está un poco debilitada, si lo estáis viendo aquí es en ramas donde se ha cortado. Repito, lo ideal es limpiar esa zona, quitar esos exudados y darle pasta cicatrizante ahí, ¿vale? Porque eso tampoco está bien y está diciendo como la planta, mandando una información, aquí pasa algo, aquí hay un corte, aquí esto no está muy bien. Lo ideal es limpiar esa zona y ponerle pasta cicatrizante, ¿vale? Pero si no, tampoco os alarméis demasiado si es un árbol grande, fuerte y es en un pequeño corte o lo que sea, porque es normal, son exudados normales del aguacate. Dicho esto, vuelvo y repito, si te está pasando esto en tus troncos de tu árbol de aguacate y no es porque tú hayas hecho poda ni nada, sino que la misma planta está como exudando esas cosas por ahí, porque el tronco se está como agrietando, se está partiendo, eso tiene bastante que ver con que tu planta esté afectada por hongo, ya sea por fitóstora, que le está entrando por la raíz, le está caminando para arriba, ya sea la acidiplodia, al revés, que le está entrando por arriba, por las puntas, y está caminando, como la llaman a la acidiplodia, la muerte regresiva, que después te pueden aparecer los chancros. Y claro, te va caminando ese hongo de la punta de las ramas hacia abajo y al final te acaban matando la planta, si te entra muy fuerte la acidiplodia. Ya hemos visto vídeos de la acidiplodia, ¿vale? Entonces, ojo con esto, no nos alarmemos si nos está pasando, por ejemplo, como en esta planta, en pequeños cortes. Lo ideal es limpiar la zona y poner pasta cicatrizante, pero si no es en podas y te está pasando en el tronco solo, porque se está agrietando el solo, ten cuidado, porque tu planta entonces sí está teniendo problemas, entonces tienes ya que mirar pues todos los pasos de porque tiene, ¿cómo decirlo? Los indicios de que tu planta está afectada por hongo, ya sea por fitóstora o sobre todo por la acidiplodia o otros hongos, porque hay varios también, pero esos son los más fuertes y los más que suelen atacar a nuestras plantas de aguacate. Ahí ya tendrías tú que mirar, manejar bien la nutrición, como siempre, aplicación de bioestimulantes para intentarla sacar de ese estrés. Podemos tratarla con, pues eso también, con los fosfitos de potasio o el aliete, para intentar también inducir pues esos elicitores, que son como para que sacar esa resistencia de la planta. Bueno, ahí ya varias cosas. No quiero hacer el vídeo más largo, pero bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.